¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, noches, según la hora que estén viendo este video. Pues con el gusto de saludarlos y compartir una vez más con ustedes una materia en este su proceso de formación de maestras y maestros en educación superior. Me da mucho gusto volver a participar con ustedes. Creo que ya hemos tenido ahí un par de interacciones, cosa que me da mucho gusto. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar una materia muy interesante, de mucha utilidad y sobre todo que va a marcar la diferencia en su formación profesional, sobre todo en la medida en la que ustedes apliquen, como seguramente ya lo hacen, pues muchos de los conceptos que aquí vamos a tratar. Este ejercicio va a ser muy interesante porque vamos a hablar de liderazgo. Yo no sé cuál sea exactamente su percepción o su definición de liderazgo, pero vamos a hacer varios ejercicios muy interesantes y me va a dar mucho gusto compartir con ustedes esta materia porque creo que ya al casi, pues prácticamente de salida ustedes de su proceso de formación educativa, esta materia resulta de muchísima utilidad, pero además es una materia muy, muy agradable y voy a hacer pues lo que esté en mis manos para que puedan tener ustedes acceso a algunos recursos. Creo sin duda que algo que ha distinguido al grupo en el que ustedes se encuentran inscritos es su participación y creo que esta vez vamos a ir un poco más allá y creo que les va a gustar y va a ser muy interesante. Les voy a compartir algunos libros, vamos a comentar en el podcast algunos libros, 4 o 5 libros que también les voy a compartir para que ustedes los lean y puedan desarrollarlos. Creo que la parte del liderazgo es fundamental. Les decía. Creo que ustedes y yo hemos sido testigos de estos cambios tan abruptos, pues tan explosivos en nuestro proceso de formación, con algunas diferencias. Bueno, pues nos tocó todavía formarnos en nuestros primeros años de educación en un esquema pues estrictamente teatral en el que estábamos de frente a un escenario y bueno, alguien desde el otro lado impartió una materia y así aprendimos, así nos formamos en la primaria, en la secundaria, en la prepa y a ustedes ya en la universidad les tocó formarse de una manera diferente. Yo quiero compartirles que mi primera experiencia en educación superior fue cuando tuve la posibilidad de estudiar el máster en Derechos Humanos hace ya algunos años y fue muy complicado porque no existían estas plataformas como el Zoom, como el Teams, como todas estas, el eStudy que hoy tenemos. Era todavía un ejercicio muy precario de entender la educación a distancia, había que mandarlos por correo, había horas para enviar el correo, en fin, fueron situaciones que cambiaron, pero que hoy pues ya son parte de este cotidiano y lo que necesitamos es quien encabece este proceso de cambio con dignidad, con profesionalismo, con mucha energía, con sensibilidad, pero sobre todo con una visión que vaya mucho más allá de lo que normalmente estamos viendo. A ustedes seguramente les consta en sus trabajos, en sus entornos de desarrollo, esta resistencia de muchas generaciones anteriores a la suya, anteriores incluso a la mía, sobre el uso de la tecnología o la incorporación de la tecnología a los procesos educativos. Bueno, pues tiene que ver justamente con que no hemos sido capaces de encontrar los liderazgos que nos permitan entender que el paradigma ya cambió, que la educación, particularmente la educación superior como la conocíamos en la anterioridad, ya no va a regresar. Es decir, ya cada vez serán menos las instituciones que se distingan por sus enormes instalaciones, sus grandes obras de infraestructura en donde albergan a cientos de alumnos. Hoy creo que no, hoy creo que ya la educación tiene otras condiciones por varios ejercicios. En primer lugar, como lo comentamos seguramente en alguna de sus sesiones de la materia anterior, porque la demanda de profesionistas hoy es diferente, porque hoy estamos formando profesionistas que van a enfrentar un entorno que no es el de hoy y que ni siquiera sabemos cómo va a ser el de mañana. Hay estudios por parte de la ONU, a través de la UNESCO, que hablan justamente de que las posiciones de trabajo que van a ocupar quienes hoy se encuentran iniciando su educación preparatoria, es decir, quien hoy tiene 15, 16 años y están estudiando la preparatoria, el puesto que van a ocupar de trabajo todavía no ha sido creado. Es decir, no saben ni siquiera ellos qué es lo que en qué es en aquello en lo que van a desempeñar su trabajo cuando terminen su educación superior. Es decir, hablamos de horizontes cada vez de menor tiempo, pero de mayor cambio. Entonces hay un montón de cosas y de condiciones en las que las habilidades de liderazgo van a resultar fundamentales para que ustedes puedan ejercer con dignidad
la encomienda laboral que seguramente tienen o tendrán en un futuro muy próximo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues tenemos un entorno educativo cambiante, que es muy importante que cada una y cada uno de ustedes desarrollen su capacidad de liderar con eficacia, porque hoy es más importante que nunca. Por la materia, y lo tengo que decir con toda la claridad, algunas de las materias que me ha tocado impartir son programas a veces muy tediosos, a veces complicados, pero en esta ocasión creo que nuestro programa está diseñado para desarrollar y perfeccionar o dar las herramientas para que ustedes, bajo esta nueva dinámica de interacción con su servidor y con su modelo educativo, puedan desarrollar y perfeccionar sus habilidades de liderazgo en un contexto que es totalmente diferente. Es decir, los estamos formando para un entorno que todavía no existe. ¿Cuál tiene que ser nuestro compromiso y nuestra vocación, tanto la mía como la de ustedes? Pues tener la mayor cantidad de herramientas que se tengan para ver cuál de todas estas que van a poder conocer ahora y que espero que dominen algunas, van a ocupar durante su formación profesional. ¿Cuál va a ser? No lo sé, no lo sabemos, pero desde mi perspectiva quiero aportarles pues las mayores condiciones y las mejores condiciones que pueda yo darles para que puedan ustedes entender esto que funcione. Ya sea que vayan a liderar un equipo académico, que vayan a implementar una innovación pedagógica de acuerdo a su formación, que vayan a desempeñar un rol administrativo que sea importante dentro de una institución de educación superior, lo más importante es que el liderazgo lo podemos resumir en algo. Hay que inspirar a otros y enfrentar los desafíos que caracterizan a la educación en la actualidad. Les adelanto un poco, creo que con algunos de ustedes lo compartí. Hay un libro que se llama La educación, los retos de la educación en la modernidad líquida, de un filósofo europeo que se llama Zygmunt Bauman. Lo voy a buscar y se los voy a compartir también. Habla justamente de cómo estas generaciones de hoy, acostumbrados a vivir en lo que él llama una realidad líquida, es decir, una realidad que se diluye entre los dedos, que no alcanzamos a contener cuando ya cambió. Él hace una compartida muy interesante a lo largo de su pensamiento respecto de que antes la realidad era un ente sólido, constante. Es decir, podía permanecer y yo podía pasarte mis conocimientos para que tú los ocuparas y estos a su vez podrías pasárselos a alguien más y así irlos ocupando. Hoy estos conocimientos, esta cultura, esta realidad que vivíamos de manera sólida, hoy es una realidad líquida. Es decir, antes de que yo te lo termine de pasar, ya se te diluyó y tú ya tendrás otras condiciones y el que viene después de ti también tendrá otras condiciones, es decir, esta modernidad líquida conlleva amor líquido, ya lo platicaremos en algún momento, contempla una educación líquida y conforma una paciencia líquida que no tienen. Es decir, estas generaciones van a enfrentar retos de manera diferente. ¿Qué vamos a tratar en este curso? Bueno, pues trataremos conceptos fundamentales de liderazgo, pero adaptados a la realidad educativa. Al final les van a servir en cualquier ámbito, pero en este ejercicio particular vamos a nuestros entornos educativos que tienen que ver desde la comunicación efectiva hasta la toma de decisiones estratégicas. Es decir, un ciclo, un semicírculo de decisiones, de puntos donde empezamos en cómo comunicarnos, hasta dónde decidimos y que después seguramente estará teniendo estos loops, estos ciclos, estos reinicios que normalmente se dan durante el ejercicio profesional. Pero bueno, vamos a ver algunas habilidades prácticas, pero sobre todo una reflexión crítica. A mí, para finalizar el ejercicio de formación profesional de todas y todos ustedes en nuestra Universidad UEM, yo sí creo que es muy importante que nosotros como docentes, que la escuela, que el modelo educativo se enfoque en darles algo, es decir, en darles los conocimientos que ocupan, en darles las herramientas, que conozcan las herramientas tecnológicas que hoy están a su disposición para desarrollar sus diferentes actividades, que sepan dónde está accesible la información, pero creo que lo que tiene que distinguir a cualquier institución educativa y a cualquiera de los que nos decimos o en algún momento, pues hasta con orgullo señalamos que hemos pasado por la formación profesional e incluso en el posgrado, es la interiorización de una reflexión crítica. Es decir, ustedes como egresados de un posgrado, particularmente un posgrado en educación, deben distinguirse, pues creo yo que por tres cosas. En primer lugar, por entender que todo tiene un método. Es decir, cualquier acción que se tenga que hacer tiene un método. Primer lugar. Segundo lugar, tienen que entender que todo es dubitable, es decir, que no hay nada infalible, que todo puede fallar y que al final una reflexión crítica a ustedes les va a permitir entender si funciona, si no funciona o cómo se aplica ese método. Y finalmente, como un tercer
Un tercer punto que me gustaría que ustedes se llevaran de su formación profesional es esa capacidad de, de discernir sobre la información que les llega. Es decir, que sean ustedes capaces de entender que más allá de que hay un mundo, un universo de información cada vez más improcesable, ustedes deben distinguir y formarse un criterio para entender estas tres condiciones. Desde mi perspectiva, creo que lo más importante que tenemos que darles en un posgrado, particularmente en un posgrado de educación, es su capacidad de entender, su capacidad de procesar información, su capacidad de dudar y eso, entender que para todo, absolutamente para todo, existe un método. Se los comparto como una reflexión profesional. Yo al final me gano la vida en eso. La verdad es que no me puedo quejar. Mi formación profesional como abogado, como especialista, maestro en educación, como maestro en derechos humanos y hoy como doctor en gerencia pública y política social, he aprendido que lo que la gente no sabe hacer y por lo que la gente voltea a ver a aquellos que como ustedes en el corto tiempo tendrán un posgrado es porque saben hacer las cosas. Y saber hacer las cosas implica el dominio del método para todo. Es decir, ustedes deberían especializarse en el método. ¿Cuál método? Pues el método científico, en saber que todo tiene un proceso, que todo tiene una serie de aristas, pero que al final todo lo que se pida es posible, siempre y cuando se apeguen al método. Eso se los dejo como una reflexión casi de carácter profesional. Y bueno, pues entrando en materia a lo largo de lo que vamos a ver en este curso, pues hay algo muy importante a lo que están sujetos, a lo que estamos sujetos cuando tenemos la responsabilidad de conducir un sistema educativo, una escuela, un salón, una clase. El estrés. ¿Qué es el estrés? Bueno, pues hay que entender que en este vertiginoso mundo de liderazgo, el estrés es un componente algo que va pegado. Es decir, no se puede liderar sin estrés. ¿Por qué? Pues porque al final el factor tiempo, los escenarios volátiles, inciertos, cambiantes e impredecibles, búscanlo, se llaman escenarios VUCA, VUCA en inglés, es un acrónimo, son tan demandantes que siempre estamos sujetos a cierto nivel de estrés. Es decir, ¿y qué es el estrés? Realmente es esa tensión, esa sobredemanda de las capacidades y es muy importante que todas y todos ustedes entiendan que es esencial comprender los tipos de estrés a los que están ustedes sujetos o a los que van a estar y cómo afectan al individuo que tiene un rol de liderazgo, sobre todo en las instituciones educativas. Si tuviéramos que hacer una definición, podríamos hacer, ya saben, las definiciones son tantas como definidores. Es decir, si le preguntan a una persona cuántos tipos de estrés conoce, si yo conozco uno, yo conozco 10, yo conozco 50 y muy probablemente todos tengan razón. Pero para efectos, insisto, estrictamente de método, vamos a desarrollar aquí cuatro tipos de estrés en los que creo que todos podríamos estar de acuerdo. En primer lugar, el estrés agudo de corta duración. Es decir, es ese estrés intenso, ese momento en el que te habla tu jefe y te pide específicamente algo, justamente cuando se acaban de ir las personas, ya no están los maestros, o sucedió una condición en la escuela con un alumno se cayó, tiene una emergencia médica, le dio una crisis nerviosa, un ataque epiléptico. El líder tiene que responder. Es decir, en ese momento lo único que no te puede pasar es que te, que te pasmes, que te trabes, que te quedes pasmado. Eso no puede pasar. El que ejerce liderazgo debe manejar muy bien ese tipo de estrés y tomar decisiones rápidas y efectivas. Es decir, no es fácil, ¿eh? Imagínense, hoy están convocando a la huelga y tú eres el director de la preparatoria, el rector de la universidad y tienes allá afuera a los diosos tocando la puerta. No te puedes esconder, tienes que enfrentar y eso te pone una condición de altísimo nivel de estrés por la incertidumbre, por lo complejo, por las consecuencias, en fin, hay que saberlo manejar. Y las herramientas que ustedes tengan para poder asimilar y entender lo que está pasando, eso se refiere a ese momento de estrés. Es decir, cómo tomo esas herramientas de mi universo, de mi interiorización de valores, de actitudes, de aptitudes y de capacidades, y cómo las pongo a trabajar. A ver, sí, en primer lugar, están allá afuera los que quieren convocar a huelga, necesito hablar con el líder. Alguien lo representa. Oye, es que están golpeando, tengo que hacer uso de la fuerza pública, me respaldo las instituciones y protejo a mis alumnos, protejo a mis instituciones, protejo el equipo de cómputo, protejo la información que tengo. ¿Cómo lo van a decidir? Imagínense que llega a esta condición y el rector, el director está escondido atrás del escritorio y no sabe qué hacer. Pasan esas cosas. Esos momentos son de estrés agudo.
Es importante evitarlos en la medida en la que vamos desarrollando adecuadamente y conforme a la planeación nuestra directriz o nuestro liderazgo, bueno, vamos evitando sus ejercicios. ¿Por qué es importante evitarlos? Bueno, porque el ejercicio, la exposición constante al estrés agudo genera una fatiga muy importante y después te puede afectar la capacidad que tengas de tomar decisiones en momentos críticos. Es decir, puedes tener una emergencia, pero no puedes tener 10 emergencias en una semana. Una emergencia al mes, bueno, ni modo, algo se te salió del control y lo pudiste resolver. Pero si las emergencias recurren todos los días, quiere decir que algo está fallando en la planeación. Un segundo tipo de estrés que podríamos revisar es el estrés crónico, es decir, estas presiones constantes de que no tenemos suficientes recursos para solventar una materia, de que los alumnos no están aprendiendo, de que no tengo el apoyo de los docentes. Estas condiciones que se pueden dar no requieren una respuesta inmediata, pero sí es importante que si tuviéramos que traducirlo en términos muy homológicos, sería esas cosas que paulatinamente nos van sacando de quicio. Es decir, cómo llega el líder a decir, bueno, a ver, tomar una decisión arrebatada, porque no fue algo grave, no es algo que requiera una atención inmediata, pero de tanto estar expuesto a este tipo de estrés que se vuelve crónico, bueno, pues puede generar irritabilidad en la persona y finalmente lograr descarriar el modelo de liderazgo. ¿Qué es importante? Bueno, pues que cada uno y cada uno de ustedes tenga que mantener una motivación para poder contener cada uno de estos ejercicios, es decir, estar aguantando, haciendo hígado para aguantar esos golpes, esos ganchos al hígado que siempre recibes cuando estás en una posición de liderazgo y mantener siempre el pensamiento enfocado en la misión y en la visión a la que estamos. Hay un tercer tipo de estrés, es el estrés anticipatorio, es decir, aquella persona que siempre está pensando, híjole, no sea que vayan a venir los del sindicato a cerrar, no sea que vayan a irse a huelga a los alumnos, no sea que los maestros no me estén respondiendo. Y entonces ese estrés es el que da el clic para una buena planeación y una planificación proactiva. Es decir, esa capacidad que tengo de ver que algo puede pasar y lo preveo y destino ciertos recursos, incluidos el tiempo, habilidades, capacidades, valores, para prever una situación. Y cuando llega, es decir, estoy preparado. Es decir, este estrés anticipatorio es prepararse para la pelea. Es decir, es ese entrenamiento constante que siempre tienes para mantenerte siempre a tiempo y que finalmente no sabes en qué momento va a llegar el campanazo de la pelea, pero cuando llegue estás listo. Te aprietas los guantes y vámonos. A eso se refiere. Y hay un cuarto tipo de estrés que más bien tiene relación con el tipo de relaciones, el tipo de círculo del que se rodea el líder. Es decir, el líder, la persona que ejerce liderazgo, debe tener una habilidad interpersonal fundamental. Es decir, si estás sujeto a un estrés y tienes un asistente que no te ayuda, un compañero que no te ayuda, es decir, esas condiciones que no tienen que ver con el desempeño institucional, pero que las personas no colaboran en desarrollar las habilidades, también puede afectar la capacidad del líder para comunicarse y finalmente un ambiente de trabajo que no es armónico difícilmente le permite a quien ejerce la posición de liderazgo ejercer con autoridad y con condiciones este tema. Entonces es muy importante que tengan claridad en que ese también es un tipo de estrés y que se pueden evitar, todos se pueden evitar como lo iremos viendo más adelante. ¿Cómo impacta eso en el temperamento del líder? Dice nuestro programa. A ver, revisemos qué pasa. Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante entender que los líderes, las líderes, al final son personas, son humanos. Es decir, son personas que bajo cualquier condición están sujetos a esta condición. Y es muy importante hacer acopio de paciencia, de tolerancia y de capacidad para lidiar con la presión. ¿Qué es muy importante? Bueno, pues que seamos conscientes y que ese momento de conciencia se vuelva una introspección que nos permita reconocer cómo estoy tomando una decisión por estrés anticipatorio, por un estrés agudo, por un estrés interpersonal. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando logro reconocer exactamente dónde y cómo estoy, ese es un ejercicio de introspección que nos permite tener autoconciencia y saber dónde y cómo estoy tomando una decisión y si esta decisión es la correcta o no es la correcta. ¿Cómo podríamos resumir este ejercicio del estrés? Bueno, pues el liderazgo efectivo radica no solamente en la capacidad para gestionar las tareas y las personas, sino la capacidad y la habilidad que tengo como responsable de un proyecto educativo para gestionar el estrés de manera saludable, el mío y el de las personas que me rodean, ¿eh? Siempre va a haber un miembro del equipo que grite, que patalea, a ver,
ven, siéntate, tenemos que hablarlo. Es decir, esas capacidades del líder son muy importantes. Vamos a ver un poco más adelante cómo algunas cosas son determinantes como el conocimiento, la comunicación efectiva también muy importante y ver al final qué es lo que tenemos que lograr de esto. Una condición que hoy es una palabra muy de moda, resiliencia. Es decir, cómo a cada condición y a cada exposición al estrés soy capaz de responder mucho mejor. Es decir, de reponerme de ese ejercicio y mejorar en las condiciones que llevaron a ese punto. Entonces, es muy importante y lo iremos viendo y para efectos de eso, les digo, iremos tomando algunas de las condiciones de libros y del podcast que les voy a compartir más adelante. ¿Qué es muy importante? Bueno, una de las mayores causas del estrés es la restricción de los recursos. Es decir, en los pocos recursos que tengo para desarrollar una cantidad desproporcionada de actividades. Y pasa en todos lados, en el sector público y en el sector privado. Siempre es más lo que tengo que hacer que con lo que tengo que hacer. Entonces, es muy importante que uno de estos recursos es el tiempo. Y es muy importante. La administración efectiva del tiempo es una destreza fundamental para los líderes que buscan alcanzar sus metas y maximizar su productividad. Este proceso es un proceso integral que implica la consideración de tres aspectos esenciales: eficacia y eficiencia, urgencia e importancia y la capacidad de tener reuniones de trabajo que sean productivas. Vamos a ver cada uno de estos aspectos de manera muy breve. Creo que ustedes muchos los conocen. Eficacia se refiere a la capacidad de lograr los resultados deseados, mientras que eficiencia hay que hacerlo de la manera más económica posible. Es decir, eficaz, algo que sirve. Eficiente, algo que utiliza bien los recursos que tengo para llegar al resultado deseado o al cumplimiento de la visión o de la misión institucional. Administrar efectivamente el tiempo implica encontrar el equilibrio entre estas dos condiciones, entre lo que sirva con lo que tengo. Es crucial que el líder pueda identificar y priorizar las tareas que contribuyen a estos objetivos, evitando dispersarse en cosas que no sean importantes. Es decir, el líder debe ser capaz de enfocarse en la calidad de la ejecución al tiempo que optimiza los recursos para promover un uso efectivo del tiempo. Hay un... Hasta aquí el tema de la eficacia y la eficiencia que me parece que es muy importante. Y bueno, pues para poner un ejemplo, hasta si ustedes quieren vulgar, es qué es eficacia y qué es eficiencia. Bueno, ¿una pistola es eficiente para matar a una mosca? Sí. ¿Y si es eficaz? Sí. Pues un balazo a una mosca y se acabó. Pero no buscamos, no es eficiente. Basta con un matamoscas. Basta con una gota de raid, con una gota de insecticida. Es decir, uno es eficiente, los dos son eficaces porque nos quitan la molestia de la mosca, pero la diferencia radica en la eficiencia. ¿Cuándo tenemos que ocupar cada cosa? Ese es justamente el feeling, el talento del líder que tiene que desarrollar. Y de la misma manera vamos a pasar, y me gustaría que lo buscaran, y lo van a encontrar en su material de texto, la matriz de Eisenhower. Es decir, hay una clasificación de tareas según su urgencia e importancia. Y esta matriz es un cuadrito muy sencillo, la verdad es que tampoco es cosa del otro mundo. Sin embargo, un adecuado manejo de esta matriz les permite distinguir las tareas importantes y las urgentes que deben de abordarse. Es decir, las importantes pero no urgentes, las urgentes pero no importantes, y también nos ayuda a evitar las distracciones que no son tan importantes. Es decir, el objetivo de esta matriz es priorizar las tareas según su impacto real en el objetivo de largo plazo, en lugar de simplemente reaccionar y andar dando palos de ciego o respondiendo a una situación actual, pero a golpe de ocurrencia. Eso es muy importante. Y finalmente, ¿cómo hacer reuniones de trabajo efectivas? Yo no sé si les pasa a ustedes en su trabajo, pero hay una cantidad de veces que dicen, oye, había una reunión que se resolvía con un correo. Hubo una reunión de trabajo de 2 horas que se resolvía con 3 mensajes de WhatsApp. Bueno, el líder debe ser justamente el que evite que esas condiciones pasen. No estoy negado a la interacción, al contrario, a mí me parece que la interacción, el peer-to-peer, el uno a uno, es muy importante porque nos permite eh, conocer diferentes aspectos, interpretar lenguaje no verbal, conocer dinámicas de pensamiento, conocer actitudes, identificar valores, nos permiten muchas cosas. Sin embargo, tampoco podemos caer en que es muy importante que acabemos siendo compadres todos en el equipo aunque no resolvamos nada. Es decir, una reunión puede consumir una cantidad significativa de tiempo.
Sin embargo, la administración eficaz del tiempo implica hacer que éstas sean productivas. ¿Cuáles son algunas reglas básicas? En primer lugar, establecer una agenda clara y objetivos claros antes de la reunión. No nos vamos a reunir para ver qué pasa, sino porque quiero tratar estos tres puntos, los convoco. Vamos a limitar también como segundo punto el límite de tiempo acá. Vamos a tratar durante 15 minutos las problemáticas de los alumnos. No durante media hora ni durante 15 minutos cada quien. 15 minutos y así obligas a que quienes acuden a la reunión prioricen y a ver, tres participaciones de 5 minutos cada una. Se acabó. Oye, yo también tengo algo que decir. Está bien, programemos una siguiente reunión, pero en esta se acabó el tiempo. Eso es muy importante. Y segundo, fomentar la participación activa, es decir, que todo el mundo retroalimente. Yo creo, y a mí es justamente una de las partes que más me gusta de dar la clase presencial por encima de esta condición, es que si aprendes mucho de lo que el material te pueda decir, de lo que en el video puedas aprender, pero la interacción entre ustedes, cuando un psicólogo nos comparte lo que piensa y lo comparamos con un pedagogo, un abogado les cuenta lo que vive y un arquitecto nos responde cómo lo vive desde su área, esa participación activa en lo que para nosotros sería una reunión, que es una clase presencial, a mí me parece que todavía es un escollo que no hemos logrado sobreponer ante el avance abrumador de la tecnología. Yo sí creo que la interacción uno a uno debería ser una prioridad y que en algún momento, quizá a través de la pantalla, quizá en un foro, quizá en un simposio, no lo sé, en una reunión, tendríamos que platicar todos y conocer cómo estamos visualizando nuestras materias, cómo estamos visualizando nuestra interacción, y eso creo que sería muy importante. Al final, en una reunión es muy importante que las cosas no queden en el aire. Hay muchísimas herramientas para aprender a tomar minutas, para hacer minutas de reuniones. Muy importante, pues la más simple, un diagrama de Gantt en donde le ponemos un tiempo y un responsable. ¿Y qué esperamos? Programado, realizado, nombre de la tarea, nombre de la persona y una fecha. Con esas cuatro o cinco cosas armamos una matriz que nos permite saber que la reunión tuvo sentido y que aquel que era responsable de levantar las reuniones con todos los alumnos de los grupos lo hizo. Revisamos, tenías 10 días para hacer 10 reuniones, cumpliste o no cumpliste, se acabó. Eso es muy simple y nos facilita. Insisto, pareciera una nimiedad, pero hay ejercicios muy importantes. Les comparto personalmente, hay un libro que se llama El poder de las checklists, es decir, el poder de las listas de verificación. Y es un ejercicio muy importante porque se originó en Estados Unidos, sobre todo en el tema médico. Cuando los médicos empezaron a utilizar listas de cotejo, listas de verificación previos a las intervenciones quirúrgicas, mejoraron sustancialmente en el éxito de las cirugías. Es decir, había quien se le olvidaba poner anestesia, había cuando no se había verificado el expediente, había cuando no se había verificado si el paciente era alérgico, hasta que se elaboró una lista que en un hospital público hicieron obligatorio para todos y para todos los médicos, se corrió la voz y eso también se utiliza mucho en el tema de aviación, ahorita lo verificamos. Entonces, en esta parte médica empezaron a implementarse las listas de cotejo y cuando se revisaron las listas disminuyeron las muertes y aumentó la eficiencia de las intervenciones. En el área de la aeronáutica es fundamental. El avión se echa a andar hasta que se han completado todos y cada uno de los 200, 300 puntos que tiene una lista de cotejo. Verificar alerones, verificar combustible, verificar luces, asientos, tren de aterrizaje, niveles de aire acondicionado, niveles de gases, en fin, todo eso no es una tarea automática. Aunque el piloto se la debe saber, se verifica en una lista y se palomea. Eso es muy importante. Si encuentro el libro también se los comparto, debo tenerlo en algún lugar y se los podría compartir. Al final, ¿qué es importante? Bueno, pues en este primer ejercicio para ir dando pasos hacia el conocimiento de las habilidades de liderazgo que se requieren dentro de las instituciones educativas, es muy importante que entendamos que la administración efectiva del tiempo no es una cuestión de hacer más en menos tiempo, sino de hacer lo correcto en el tiempo adecuado. Cuando logramos equilibrar la eficacia con la eficiencia y considerar lo urgente y lo importante, vamos a dar paso a reuniones de trabajo efectivas, pero además muy productivas.
que creo que es muy importante que ustedes que están iniciando en este camino, bueno, que ya llevan un rato recorrido, pero que van a graduarse muy próximamente como expertos en educación superior y que muchas y muchos de ustedes, estoy seguro, tendrán en el corto tiempo la posibilidad de ser líderes o responsables de alguna institución educativa, ustedes puedan dominar el arte de utilizar su tiempo de manera estratégica y eficaz. Y eso les va poniendo, si tuviéramos una lista, una de las cualidades que debe tener el líder es aprender a utilizar su tiempo de manera estratégica y de manera eficaz. Quizás sería la primera de las palomitas que ustedes deban tener en su currículum, más allá de la formación profesional que estrictamente tengan en este primer momento. Pues hasta aquí la sesión de la primera sesión de nuestra materia. Yo los invito a que sigamos trabajando, que revisen las preguntas que puse en esta actividad que se ha denominado de encuadre. Me gustaría que lo interactuaran y que, bueno, pues pusieran atención. Vamos a comentar, no sé exactamente cuál, creo que vamos a comentar el arte de la guerra en el primer podcast. Así lo haremos en la semana. Les pido que lo escuchen. Lo tienen ustedes también ya en el material en su plataforma. Estudienlo y seguramente estaremos atentos. Si alguien tiene dudas, comentarios respecto de esta sesión, respecto del material de clase, con todo uso a través del área de preguntas, estaré atento a poderles responder a la brevedad en la medida en la que me sea posible, pero bueno, pues les agradezco su confianza, su tiempo y su dedicación para seguirse formando como profesionales de la educación superior. Y bueno, pues nos estamos encontrando en nuestras siguientes sesiones. Que tengan una excelente, excelente semana. Muchas gracias.